Hey, hey, hola, hola, Dios les bendiga a todos. Nuevamente por aquí para traerte una nueva enseñanza que pueda edificar tu vida, el hermano David Guerrero. Quiero compartir con todos ustedes en este día cómo muchas veces el deseo de sobresalir, el cual en sí mismo no es malo, muchas veces termina convirtiéndose en la persona que lo posee, en un veneno que termina contaminando todo su ser, pudriendo sus entrañas y destruyendo sus propósitos más altos. Muchas veces el deseo de sobresalir no nace de un propósito de servir, sino de la necesidad de ser visto, reconocido y colocado por encima de otros. Y es precisamente allí fue donde todo comenzó referente a la caída de Satanás. La Biblia muestra que antes de convertirse en el adversario, Satanás ocupaba una posición de honra en el cielo. Tenía belleza, autoridad, privilegio, pero llegó un momento en que lo que Dios le había dado dejó de ser suficiente para él. Ya no quiso solamente estar cerca del trono, ahora quería ocuparlo. El problema no fue únicamente su poder, sino lo que comenzó a crecer dentro de él. La admiración hacia sí mismo se transformó en orgullo, y el orgullo terminó produciendo en él el deseo de la rebelión. En la Biblia, en el libro de Isaías, se refleja ese pensamiento cuando se dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Allí se revela algo profundo. El deseo descontrolado de sobresalir casi siempre empuja a la persona que lo posee a dejar de valorar lo que Dios le dio para comenzar a compararse con otros. Y cuando la comparación entra al corazón, la humildad empieza a desaparecer. Por eso hay personas que ya no sirven por amor, sino por protagonismo. No buscan agradar a Dios, sino ser reconocidas por los hombres. No les basta con ser útiles, ahora necesitan ser superiores. Y sin darse cuenta, terminan caminando por la misma raíz que produjo la caída de Satanás, llamada el orgullo. El enemigo no cayó por debilidad, cayó por la exaltación propia. Quiso subir más alto de lo que Dios había establecido para él, y eso sigue ocurriendo hoy. Encontramos personas que no soportan ver crecer a otro, personas que convierten los dones en plataformas de competencia, personas que creen que el valor está en sobresalir y no en obedecer, personas que prefieren aparentar grandeza antes que conservar la pureza que Dios les ha dado. Pero el reino de Dios funciona completamente diferente. Mientras el mundo enseña y te dice sobresale para que te admiren, Cristo te enseña y te dice humíllate para que Dios sea glorificado. Jesucristo, nuestro Señor, teniendo toda la autoridad, lavó los pies, pero Satanás, teniendo solo un pequeño grado de honra, quiso un trono mayor. Uno descendió para servir y fue exaltado por Dios, pero el otro quiso exaltarse a sí mismo y terminó cayendo hasta lo más bajo. La verdadera grandeza espiritual no consiste en llamar la atención, sino en permanecer fiel aun cuando nadie te aplauda, porque hay una diferencia enorme entre brillar con la luz que Dios da y querer brillar con tu luz propia. A veces el deseo de sobresalir parece inocente, pero cuando no es vigilado puede transformar lentamente el corazón, y la pasión terminará convirtiéndose en competencia, el servicio se terminará convirtiendo en orgullo y el llamado en vanidad. Por eso, más importante que destacar es permanecer humilde. Porque muchos quieren sobresalir, pero pocos desean tener el carácter necesario para mantenerse cerca de Dios sin que el orgullo los destruya. La humildad no te hace menos, te mantiene seguro, y quien aprende a vivir para glorificar a Dios y no a sí mismo, jamás tendrá que caer intentando ocupar un lugar que nunca le ha pertenecido. Que la paz, el amor y la bendición de Dios esté con todos y cada uno de ustedes, su hermano y amigo David Guerrero. Bendiciones.